Escucha este sábado a las 10, en Noche de Misterio, accidentes nucleares. El poder del átomo terminó con la Segunda Guerra Mundial y luego su energía impulsó buena parte del planeta. Pero en las centrales nucleares se produjeron accidentes que dejaron miles de muertos y millones de personas con secuelas. Accidentes nucleares, lo que nos ocultaron algunos de los gobiernos más importantes del mundo. Escúchalo este sábado de 10 a 12, en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. ...16 de agosto de 1945... Alamogordo, Nuevo México, en Estados Unidos de América. Eran las 5 horas 29 minutos y 45 segundos, el momento exacto en que el hombre, por primera vez en la historia, contempla un hongo atómico. Allí explotó la primera bomba nuclear de la historia. El científico que estaba a cargo de la detonación, Kenneth Breinbich, pronunció una frase que pasó a la historia. Somos unos hijos de... y la última palabra empieza por P y acaba por A. Obvio, el asombro de, por primera vez en la historia, ver una explosión nuclear. Hay que poner esto en contexto. Estábamos al final de la Segunda Guerra Mundial. Y así, de esa forma, con esa frase, somos unos hijos de tal, arrancó la era atómica. Semanas más tarde, los días 6 y 9 de agosto de 1945, para ser exacto, estallan las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, costando decenas de miles de vidas. Decenas de miles de muertos en un primer momento por la radiación y la contaminación, serían luego, a lo largo de los años, muchas más. En ese instante, el terror nuclear ya era parte de la historia. Ante el poder destructor de este tipo de armas, ¿creen ustedes que los seres humanos hemos limitado su utilización? Obvio no. En el año 2018, el gobierno ruso probó el misil nuclear Satan II, que es el arma nuclear más potente del mundo. Bueno, nuclear y no nuclear. Un solo misil es capaz de destruir ya una ciudad, no, sino un país entero. En la rueda de prensa, los rusos tuvieron la brillante idea de poner como ejemplo que el misil Satan II era capaz de destruir un país como Francia o una región bien grande como Texas. Imaginaros lo felices que se pusieron los franceses y los tejanos después de escuchar la rueda de prensa. Aquello fue un escándalo internacional. Pero aún así, y contándoles todo esto, y quiero que quede claro, y creo que es muy importante, no todo lo que rodea a la energía nuclear tiene por qué ser negativo. Muchos ven en las nuevas plantas nucleares que se están desarrollando el futuro energético de la Tierra, ya que las plantas nucleares no emiten CO2 y no contribuyen al cambio climático, que será irreversible, si los científicos tienen razón, en el año 2048, con lo cual la energía nuclear sería una salida a un colapso de la civilización, como podría darse a partir de ese año. Lo negativo no tiene por qué ser la energía nuclear, sino el uso que los seres humanos hagamos de ella, cómo la manejemos y cómo la gobernemos. Si es cierto también, y de eso va el programa de esta noche, de muchas equivocaciones y de muchos errores,
que accidentes como Chernóbil o Fukushima, que costaron miles de vidas y condenaron al olvido a ciudades enteras, hacen que buena parte de la población siga desconfiando de esta tecnología. Aunque, señores, no olvidemos una cosa: el futuro todavía no está escrito. Depende de nuestra mano y de cómo garabateemos las letras, así será nuestro futuro. En el fondo, y es mi pensamiento, para el suyo ya tienen, como siempre, un numeral en Twitter que es Enigma Caracol. Repito, el numeral para que opinen de todo esto es Enigma Caracol. Yo creo que casi como cualquier descubrimiento humano, está en nosotros y en nuestra conciencia lo que lo convertirá en un ángel o en un demonio. Ángeles o demonios que marcarán, para bien o para mal, el futuro del planeta. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Repito, el numeral para que todos podáis opinar y preguntar, tenemos un montón de expertos aquí esta noche, es Enigma Caracol. Realmente es un tema muy controvertido, porque los accidentes nucleares son los que son. Luego, cuando describamos algunos esta noche, creo que os vais a echar las manos a la cabeza, cómo hemos podido ser tan brutos. En general, el tema de las armas nucleares, que creo que a ninguno ya nos hace ninguna gracia, y que sigue habiendo cada vez más y más proliferación de ellas. Los acuerdos de hace décadas pasaron a la historia, no sirvieron para nada. Pero hay, y eso hablaremos al final del programa, hay muchos científicos que nos están diciendo: cuidado, señores, el cambio climático terminaría con el planeta tal y como lo conocemos. Sería un colapso de la civilización total. ¿Merece la pena que sigamos creyendo en la energía nuclear? Tenemos un experto esta noche que nos va a hablar también de todo eso. Accidentes nucleares que marcaron la historia y además ocultación por parte de gobiernos de sus grandes meteduras de pata. De todo eso os vamos a hablar esta noche. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Vicky en los controles, para nuestros invitados de esta noche, Ruby Hernández, Diego Torres, y desde luego para todos los oyentes que reportan sintonía en este momento, entre quienes se encuentran Ofelia Peña, Henry Guijo, Gladys Ferro, Freddy Giovanni Montaño en Facatativá, Carito Andes, Gata del Páramo, Débora Pedreira en Argentina, Tatiana Labrador en Estados Unidos, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y desde luego para todas las personas que también nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través de el canal de YouTube de Caracol Radio, en una lista de reproducción de Noche de Misterio. Y hoy, Juan Jesús, estoy muy emocionado porque creo que vamos a hacer un ejercicio de periodismo y de historia. Vamos a hablar sobre uno de los temas que más compromete a los ecosistemas, a las tecnologías futuras, y creo que realmente va a ser un debate muy interesante con nuestros invitados y desde luego con todos los oyentes. Bueno, sí, es que aquí es que dentro del tema nuclear hay dos cosas que son muy diferentes. Una, el uso militar, que además luego os contaremos algunas barbaridades que no os las vais a creer, que se llegaron a hacer en los años 50, 60, 70, y un uso que tiene que ver con lo energético, con la energía, que también tiene muchísimos detractores, aunque en los últimos meses, años, bueno, pues he visto varios documentales y he leído varios artículos donde mucha gente dice: señores, cuidado con esto,
porque el cambio climático es mucho más grave que lo que puede pasar en una central nuclear. Y lo que voy a decir a lo mejor os parece muy bruto. Es peor que se pierda Chernóbil y Fukushima a que se pierda el mundo entero. Que esto es un tema muy heavy, ¿vale? Y lo digo así de heavy porque es lo que se están planteando algunos científicos, algunos ingenieros y algunos físicos, en el sentido de decir, cuidado con esto, porque en el 2048, si esto no tiene vuelta atrás, nos metemos en un problema mucho, mucho más grande. Sé que lo que estoy diciendo es muy heavy, Sé que lo que estoy diciendo es muy heavy, y luego al final del programa, repito, hablaremos de eso. Pero bueno, vamos a presentar ya a todos los invitados de esta noche. Ruby Hernández, buenas noches, amiga, compañera, ¿cómo estás? Juanje, qué gusto estar nuevamente aquí. Muy buenas noches. Lista para debatir un tema que, pues, obviamente nos preocupa como humanidad, nos preocupa por precisamente las embarradas y las metidas de pata que han sucedido históricamente, pero también que nos pone sobre la mesa el uso responsable y bueno, que de verdad es bueno de todo esto que pues tenemos que aprender. Eso, si se puede realmente hacer un uso responsable de esto. No, el tema militar, vamos a contar unas barbaridades que yo los otros días leyendo es que no sabía si reír o llorar, o sea, una cosa absurda. Ruby, que es historiadora, profesora de universidad, y tenemos un invitado que nunca ha estado con nosotros, que es Diego Torres. Y Diego, siempre que una persona entra por primera vez en este programa, lo que le digo es, preséntese usted mismo a la audiencia de Noche de Misterio y de Caracol Radio. Bueno, pues primero que todo a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Esperamos tener un programa muy interesante. Gracias, Juan Jesús, Alejandro, a Ruby, me dicen que también Vicky está detrás. Mi nombre es Diego Torres, yo soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy físico, además hice mi trabajo de doctorado en física nuclear y hago desarrollos y hago investigaciones en física nuclear, tanto básicas como aplicaciones de la física nuclear. Pues invitado perfecto para esta noche. Bueno, vamos a arrancar, si os parece. Vamos a ir metiéndonos en el debate e ir analizando toda una serie de hechos. Yo creo que para arrancar, lo suyo sería explicarle a la gente qué es la radiación, cómo se descubrieron este tipo de elementos y más tarde sus diferentes aplicaciones. Yo, el indicado obviamente para responder esto es Diego Torres, pero yo leía esta tarde una cosa que me parecía muy chistosa, que es, los cuadernos de Madame Curie tardarán 5.000 años hasta que alguien pueda volver a hojearlo, y la pobre está enterrada en un ataúd recubierto de plomo. Diego Torres, ¿cómo se descubre la radioactividad y cómo son estos primeros científicos que se enfrentan a algo que todavía no comprendían, obviamente, porque Madame Curie además murió porque le dio una anemia por la radiación? Bueno, ya a principios del siglo pasado, precisamente un investigador francés de nombre Henri Becquerel descubrió que había algún tipo de energía que se emitía de unas sales que eran sales de uranio. Claro, para esa época no se sabía lo que era la radiación, no teníamos el conocimiento, pero él descubrió básicamente que cuando exponía unas placas fotográficas al sol, dejaban en esas placas fotográficas, la fotografía se estaba empezando a inventar. Recuerden que por esa época todavía no se sabía lo de la fotografía color, salía las fotografías en sepia, y para los que leen 100 años de soledad, existía una cosa que se llamaba el daguerrotipo, la fotografía antigua, le tocaba a uno quedarse varios minutos, y hace una descripción maravillosa a García Márquez. Pues esa, precisamente, se había descubierto que se podían hacer investigaciones, y la gran pregunta era, ¿qué era? ¿Por qué ardía el sol? Pues Henri Becquerel, haciendo sus experimentos, descubre un día, por accidente, esa maravillosa serendipia. Había llovido mucho, no había podido sacar sus placas fotográficas, y descubre que las placas fotográficas que había guardado, al lado precisamente de las sales de uranio, tenían las mismas marcas que producía el sol. Entonces Henri Becquerel es un tipo súper brillante. No era que era la primera vez que alguien hubiera dejado por accidente placas fotográficas al lado de las sales de uranio, pero Henri Becquerel brillantemente dijo, un momento, esta placa no está velada. Para nosotros los viejitos ya sabemos lo que es velar, los jóvenes no saben qué es eso, porque nacieron en la era digital.
Pero hace mucho tiempo las fotografías eran impresas y efectivamente se velaban por diferentes razones. Una de ellas era que eran expuestas al sol. Henri Becquerel le entrega ese trabajo y le dice, vea, aquí hay algo, a una chica muy brillante de Polonia, María Sklodowska, quien se casaría con su ayudante, con Pierre Curie, y entre los tres descubrirían lo que es la radioactividad. ¿Qué es la radioactividad? Pues resulta que ciertos tipos de materiales tienen la característica de emitir energía o emitir radiación. Esa radiación se emite en forma de partículas. Esas partículas tienen determinado tipo de energía y pueden interactuar con las partículas o en ese caso con las placas fotográficas, y en ese interactuar el material radiactivo, el uranio, que era inicialmente uranio, se transforma en otro material que ya no es radiactivo, no emite esas partículas, no emite radiación, no transmuta, y el tiempo que demora en decaer, llamamos tiempo de decaimiento, como el tiempo promedio que demora la mitad del material en convertirse en algo que ya no es radiactivo o tiene un tipo diferente de radiación, le denominamos vida media. Más adelante vamos a ver por qué es importante ese término de vida media, pero básicamente lo que hace la radioactividad es que cogen determinados elementos, emite radiación, emite partículas, emite un tipo de luz que no vemos, que denominamos radiación gamma, muy energética, y en ese proceso se convierte en otro material, y esa energía la vamos a aprovechar de diferentes formas, para tratamientos de radioterapia, para el cáncer, para hacer imágenes diagnósticas, para producir energía nuclear y, desafortunadamente, también para hacer material de arsenal nuclear, desafortunadamente. Efectivamente. Oye, dijo Madame Curie una frase que me encanta, que en unos tubos de ensayo que ella tenía, la luz que daba aquel material, que no sé cuál era, le recordaba a las luces de las hadas. Esa frase me parece preciosa. Se lo dijo Madame Curie. No sé qué tipo de, si era el polonio o otro tipo de material. Pero bueno, es un tema que me parece maravilloso. Esto se inventa, sabemos que es que desprende mucha energía, y de repente, pues a una serie de señores, juraría que fue un señor que era húngaro, se le ocurrió que esto podía llegar a ser una bomba. Eso fue durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que fue Albert Einstein el que dijo, si yo llego a saber esto, en vez de físico me meto a relojero. Después de que explotara Hiroshima y Nagasaki. Pero bueno, en estos años, y yo he recopilado aquí en todos los años de Guerra Fría, hay toda una serie de accidentes que no sé ni siquiera cómo definir, ¿vale? Y esto es algo como muy, muy chistoso, por ejemplo, porque voy a comentaros algunos. Mira, cuando estábamos en plena Guerra Fría, en concreto el 30 de octubre de 1961, se produjo la detonación nuclear más importante de la historia, que fue una bomba que se llamó la bomba del Zar. 3.300 veces la bomba de Hiroshima. La explosión de la bomba se vio a 1.000 kilómetros de distancia. La onda sísmica atravesó el planeta, y esto lo hizo la antigua Unión Soviética simplemente para, digamos, entre comillas, intimidar a los norteamericanos. Más que intimidarlo, fue un tema propagandístico. O sea, los rusos sabían que la bomba era inutilizable por el hecho de que pesaba tanto que el avión que la soltara iba a volar muy muy lento, y era muy fácil que los antiaéreos terminaran con el avión. Esto luego se soluciona cuando empieza la era de los misiles. Pero esta barbaridad acabó con la vida en 100 kilómetros de distancias, en un radio de 100 kilómetros en una zona de Siberia. O sea, toda una locura. Pero es que los norteamericanos, que esto me parece una cosa como muy chistosa, y ahora me gustaría la opinión de todos los panelistas, el 9 de julio de 1972 se les ocurrió, en una operación que se llamó Starfish Prime, se les ocurrió ni más ni menos que detonar una bomba atómica en el espacio, a ver si la detonación pues podía afectar a misiles nucleares de forma que desviara la trayectoria.
Esto se lanzó desde la vertical de la isla de Johnston en el Pacífico. Bueno, la explosión destruyó 7 satélites, ¿vale? El pulso electromagnético, ahora que nos explique digo que es un pulso electromagnético, inutilizó aparatos a miles de kilómetros de distancia. Además debilitó el campo magnético terrestre y yo creo que alguno dijo, no sé quién ha planificado esto, pero sería como para que lo apedrearan con perdón. O sea, el tipo casi provoca una catástrofe planetaria. Oye, Diego, los militares no consultan a los científicos antes de hacer este tipo de cosas. Yo creo que deberían, ¿no? Bueno, primero que todo, no conocía el incidente, pero de entrada, te digo, o sea, ya, inmediatamente. Es muy difícil que efectivamente la onda explosiva hubiera acabado con no sé cuántos satélites por una razón muy simple. La razón por la cual el explosivo o un explosivo funciona es porque la onda expansiva lo que mueve es el aire. O sea, cuando a ti te mata una bomba, o sea, lo que a ti te mata de una bomba, es precisamente que la onda expansiva producida por la expansión rápida del aire te empuja y te mata. Resulta que en el espacio exterior no hay aire, simple y llanamente no hay. O sea, hay un libro bellísimo en este momento, es una secuencia de libros que se llama la teoría, el problema de los 3 cuerpos. Palabras más, palabras menos, se nos viene una guerra interplanetaria con otra civilización y precisamente consultan unos científicos, está científicamente muy bien hecho el libro, y los científicos lo primero que le dicen a los militares es, mire, no exploten bombas nucleares allá arriba, porque la onda explosiva no va a hacer nada, salvo que usted llegue y implante la bomba, eso no va a pasar. El caso de, ¿recuerdan esta película Día de la Independencia, que les tocaba ya a los tipos allá y meterse la bomba? Solo así va a pasar, de resto, usted la puede estallar a 50 metros y la onda explosiva no va a hacer nada, porque no hay aire. Pues si no hay aire, no hay poder expansivo. Pero el pulso electromagnético sí puede fastidiar los satélites. Ese es el otro punto bien interesante. Efectivamente, cuando se crea una explosión nuclear, una de las cosas, y fue un fenómeno que descubrieron también por accidente, y en eso sí somos muy hábiles los seres humanos para sacarle provecho, para acabar con el enemigo. Se produce ondas de radio altamente energéticas en muchas frecuencias. Entonces imagínense que cuando ocurre un pulso electromagnético, una de las cosas que pasa es que todas las emisoras de radio inmediatamente terminan interferidas. ¿Por qué? Porque se producen en todas las frecuencias, se produce un ruido en todas las frecuencias a una muy alta potencia. Algunas de esas frecuencias terminan efectivamente destruyendo, o mejor dicho, interfiriendo. Son como si se produjeran microondas tales que terminan destruyendo, interfiriendo algunos aparatos electrónicos. Eso sí es cierto, está comprobado. Pero también está comprobado que desafortunadamente estas ondas se atenúan con la distancia. Cuando digo se atenúan con la distancia es que fácilmente en 1 kilómetro la potencia se reduce casi que órdenes de magnitud dependiendo de ciertas características. Y resulta que el espacio es muy grande, o sea, el espacio es enorme. O sea, si usted explota una bomba, por eso era que muchas veces los test nucleares, de los 50, de los 60, no sabíamos mucho de ellos porque los hacían en lugares desérticos, sitios donde la tundra, el gran problema de hecho no pasa lo que pasa ahora. En los 50 y en los 60 estallaban una bomba nuclear y todo el aparato de publicidad salía a decir estallamos una bomba. No es como ahora que estallamos una bomba y tenemos radares, detectores sísmicos, pero el espacio exterior es muy grande. Cuando uno estalla una bomba, resulta que el espacio que tiene que recorrer es tan grande que la potencia de la onda, de esta onda electromagnética y del pulso, se atenúa muy rápidamente. Entonces, había que leer con mucho detenimiento, porque también recuerden que los militares tienen cierta tendencia a triunfar sin haber triunfado. Eso también hay que irse como con pies de plomo en ese sentido. Y lo digo por experiencia, además. Yo también he tenido el honor, de verdad, de trabajar con una parte científica de por lo menos 2 diferentes países, y debo decir que a algunos de ellos sí les gustaría que llenar de bombas el espacio exterior, hasta que uno les dice es que sin aire no hay nada.
Bueno, pero hay algo ahí que me gustaría sumar, o sea, es muy interesante lo que Diego nos expone, pero precisamente leyendo, investigando, recopilando información, se da uno cuenta que las diferentes fuentes que pueden llegar a ser confiables difieren en los datos. Hay información, en un lado le dicen a uno que son tantos kilómetros, que el radio de daño es tanto, que los años que dura es tanto, pero no hay una información única, y esto se debe precisamente a que suceden estos fenómenos y realmente no hay un vocero oficial que diga ha sucedido esto, y tenemos la certeza que el daño es tal. Los gobiernos, muchas veces, los militares y bueno, las personas que han hecho este tipo de ensayos no dan versiones oficiales y la gente se pierde. Entonces, claro, empieza la mitificación y empieza lo que no es real a salir a la luz pública y a volverse verdad, porque cuando no hay una razón oficial, pues todo el mundo puede realmente llegar a tomar una postura y casi que adherirse a un tipo de tendencia en referencia a la energía nuclear. De allí que encontremos gente que la defiende y que no quiere ver, impactos negativos, y aquellos que están totalmente en contra y que hablan de las mutaciones y los pescados de tres ojos. Entonces, es precisamente por eso que te pongo un ejemplo de secretismo militar, y estamos hablando de España, que es un país supuestamente una de las democracias plenas del mundo y tal. El mayor accidente nuclear que ha habido en España fue por una cosa que se llamó el proyecto Islero, que es que al general Franco se le ocurrió que él también quería una bomba atómica. Intentaron hacerla con plutonio. Y esto fue en el 7 de noviembre de 1970. No sé a quién se le ocurrió echar residuos del plutonio a la alcantarilla, o sea, tirarlo por el váter directamente, así y tal. Bueno, la contaminación obviamente llegó a los ríos, España no dijo nada, y quien se quejó fue Portugal, porque por el río Tajo llegó radiación a Portugal. Esto, que en España se supo muchísimos años después. Sí es cierto que en aquellos años hubo toda una serie de personajes que iban vestidos de blanco, que sacaban tierras desde cerca del río Jarama, del río Tajo y todo esto, diciéndolo a los agricultores que era por un tema de un escape de diésel, que era falso. A día de hoy, los documentos de lo que sucedió no se han desclasificado. Todo lo que tenemos es rumores, que yo le pregunte a alguien en España, a agricultores, a gente, pero lo que pasó, que obviamente hay una serie de informes que se hicieron durante años, porque quitar esa radiación no creo que fuera fácil, no existe, o sea, no se ha desclasificado. Entonces es normal muchas veces que la prensa pues podamos cometer errores, o dentro de esa rumorología pues sabemos que el accidente, por ejemplo el de España sucedió, lo sabemos por Portugal, no por España, que sucedió seguro y España lo reconoció, pero no sabemos ni de cuánto fue el vertido, ni de cuántos litros, si fue en vez de litros fueron miles, o sea, no tenemos ni idea, nada. Porque no hay documentos desclasificados, ni siquiera sabemos el nombre del señor que se equivocó y hizo esa barbaridad. Nada, no lo sabemos. Entonces, claro, sucede esto que nos metemos en terrenos muy farragosos, muy farragosos. Bueno, señores, vuestras opiniones y comentarios a través del numeral Enigma Caracol, que viene el boletín deportivo, ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Mientras estaba el boletín deportivo, estaba recordando una cosa, para que os hagamos una idea, y aquí tenemos hoy un científico. ¿Hasta qué punto puede llegar la locura entre los militares? Voy a dar los datos exactos, ¿vale? De esta filtración que la hizo, os lo voy a decir ahora mismo, si me dejáis un segundo, un periodista, que es un señor que fue analista del Pentágono, Daniel Ellsberg, repito, analista del Pentágono, fue el que publicó al periódico New York Times los famosos papeles del Pentágono, o sea, un periodista súper conocido a nivel mundial. Y hace unos años sacó un libro de cosas locas y absurdas del Pentágono, y este señor descubrió unos documentos que se desclasificaron porque eran de 1960, para ser exacto. Bueno, pues hubo una cosa que se llamó el proyecto Retro. El proyecto Retro es que no sé a qué lumbrera se les ocurrió gastar millones de dólares dijeron, oye, si los rusos nos tiran misiles nucleares,
creamos unas plataformas gigantes que estén debajo de la Tierra y luego se puedan sacar, y frenamos la rotación de la Tierra. Y estuvieron un año creando incluso las plataformas a nivel de ingeniería, cómo serían. Obvio, los ingenieros no sabían que estaban trabajando, hasta no sé qué asesor científico llegó un día y les dijo: señores, ustedes están todos en la droga. Si frenan la rotación de la Tierra, el mar destroza una costa de Estados Unidos, hay superhuracanes, nos vamos al carajo, y da igual que no impacten los misiles nucleares, o sea, nos vamos al carajo. Diego quería comentar algo. No, pues además que no sé, bueno, dos cosas. La primera, en la experiencia personal, no son los militares. Usualmente los que se meten en esos proyectos, ya se meten a esos proyectos a los militares, son civiles. Edward el Pentágono, eso está lleno de civiles. Aquí en Colombia también los asesores son civiles. Los militares, aunque uno no lo creyera, ellos son bastante cautos, y también por su formación ellos como que tratan de limitar ese tipo de cosas. Esos son civiles ahí detrás. Y la segunda, ahí en mis clases de física hay un cuento muy bueno. En la Guerra Fría, Mao Zedong le dijo a Richard Nixon dos cosas. La primera, que a Estados Unidos a China no le dolería perder 200 millones de chinos. Y la segunda, que si todos los chinos saltaran 1 metro, harían mover la tierra. Entonces, una de las cosas que vemos en la clase de primer semestre allá en la Universidad Nacional es: vamos a hacer el cálculo de qué pasaría si 3.000 millones de ciudadanos saltaran a la vez, y hacemos todas las aproximaciones y mostramos que la Tierra se mueve menos de la distancia de un protón. Nada, porque la gente olvida que es que la masa de la Tierra es una cosa enorme. No vemos, o sea, y también se les olvida que es que 3/4 partes de la Tierra es agua. No han hecho el cálculo, o sea, un cálculo muy simple de esas ideas locas les mostraría de entrada que es absolutamente imposible de que eso se pueda lograr. Y yo mismo he asesorado algunos proyectos en donde ya habían destinado millones de dólares, inclusive, a hacer investigación para, por ejemplo, un avión que volaba eternamente con un tipo especial de material nuclear. Y yo les hice el cálculo que para que el avión volara se necesitaban aproximadamente como 10 kilogramos del material, y si reuniéramos toda la cantidad de lo que hay en la Tierra nada más, no llegaríamos ni a 15 gramos, o sea que el proyecto era inviable. Sí, hay muchas locuras. De todas formas, voy a comentar una última locura nuclear de esta de la Guerra Fría, y luego nos vamos a meter en los accidentes que han marcado la historia nuclear, como ha sido Chernóbil y ha sido Fukushima. En Gran Bretaña, en 1956 y 57, creó unas operaciones que fueron Buffalo y Antler en la región de Maralinga, en Australia. Y los nativos, cuando vieron las explosiones nucleares, pensaban que era una señal de los dioses, y les dio por ir hacia las explosiones nucleares, comiéndose los animales que habían fallecido por la radiación. Obviamente muchos de estos señores, por desgracia, fallecieron por cáncer. Incluso un exmilitar, Avon Hudson, habló de un posible genocidio. Bueno, Gran Bretaña sí reconoció esto y pagó 13,5 millones de dólares de los de antes a los dueños de las tierras que estaban cerca de esas pruebas nucleares. O sea, yo creo que fue, para ir cerrando esta parte del programa, yo creo que fue una época de locura, y esa locura estaba marcada por la Guerra Fría, por el convencimiento de que realmente podía haber una guerra nuclear, y tener la certeza de que mis armas nucleares eran mejores que las armas del enemigo. Aunque hay una cosa a la que los soviéticos y los norteamericanos se dieron cuenta, que era la estrategia de destrucción mutua asegurada. O sea, si yo tenía un gran poder nuclear, iba siempre a invalidar que alguien le diera un botón, porque nos metíamos en una guerra que no iba a ganar nadie. Obviamente todos iban a perder. Pero en esas épocas se hicieron muchas locuras, como este experimento que he dicho de los británicos, como que los franceses, por ejemplo, en la Polinesia francesa todavía hay islas a las que no se puede ir, como que dentro de las islas Marshall, el atolón Bikini, creo que le quedan como varios miles de años hasta que se vaya toda la radiación que hay allí. O sea, sí hicimos una serie de locuras que yo creo que ya, gracias a Dios, pasaron a la historia.
porque se han dado cuenta que esto es algo muy peligroso. O sea, sigue habiendo, entre comillas, bravuconadas, como la de Putin y el gobierno ruso sacando este misil, el Satan II, en el año 2018, y diciendo que pueden destruir un país o que pueden acabar con Texas entero. Pero son pruebas balísticas del misil, o sea, el misil no va cargado con las ojivas nucleares que puedan detonar. Pero sí es una locura, que todavía queda algo y tal, pero que bueno, que parece que remitió. Y es lo que bueno, pues gracias a Dios es así. Y ahora vamos a empezar a hacer un repaso de los accidentes nucleares más importantes de la historia, que obvio todo el mundo sabe que son dos. Chernóbil y Fukushima. Y yo tengo un buen amigo que publicó un libro sobre Chernóbil, que ha estado en Pripyat, en la ciudad, que ha estado en Chernóbil, y entonces lo que quiero es que él os cuente, dentro de la investigación que él hizo, ¿vale?, que él nos cuente su visión de lo que sucedió en Chernóbil, y ahora entramos en detalle. Vicky, ¿me pones el audio 1 de Santiago Camacho, por favor? El 26 de abril de 1986 se produjo el que sigue siendo el peor accidente nuclear de la historia. Ocurrió en lo que hoy es el norte de Ucrania. Ese día ocurrió lo impensable. El reactor de una central nuclear soviética explotó y ardió. Fue un hito en la historia, algo que marcó el principio posiblemente del declive de la Unión Soviética y el desprestigio de la energía nuclear en todo el mundo. Hay una amplia área de exclusión en esa zona que desde entonces está prácticamente deshabitada y que no podrá ser habitable hasta por lo menos dentro de 20.000 años. La central nuclear de Chernóbil fue construida en 1977 y constaba de 4 reactores RBMK. El 25 de abril se programó un mantenimiento rutinario del 4º reactor. Y durante ese mantenimiento los ingenieros aprovecharon para llevar a cabo una prueba que llevaba tiempo siendo postergada. Comprobar si el reactor podía seguir siendo refrigerado si la central se quedaba sin energía. El problema fue que durante esta prueba se violaron varios protocolos de seguridad. Cuando las cosas comenzaron a ir visiblemente mal e intentaron apagar el reactor, ya era demasiado tarde y la presión que se había acumulado en la caldera provocó una serie de explosiones. Al final ocurrió algo terrorífico. El núcleo del reactor quedó expuesto, arrojando constantemente material radioactivo a la atmósfera. Las primeras víctimas fueron trabajadores de la central. Luego llegaron los bomberos, que hicieron un trabajo heroico, sin saber casi a lo que se enfrentaban, y entre cuyas filas hubo abundantes víctimas. Pero aquello era la Unión Soviética y el secreto lo presidía todo, así que se intentó ocultar el incidente y la cercana ciudad de Pripyat, que había sido construida para los trabajadores de la central, una ciudad tan cercana que apenas estaba a como mucho 5 minutos de coche de la planta nuclear, no fue evacuada hasta 36 horas después del inicio de la catástrofe. Los soviéticos consideraban que dar a conocer un accidente nuclear era un riesgo político, geopolítico y estratégico absolutamente inasumible, pero daba igual, porque la radiación ya había llegado hasta Suecia, donde se comenzó a detectar y desde toda Europa se empezó a preguntar qué era lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética. Finalmente, no hubo más remedio que reconocerlo el 28 de abril. 60 toneladas de uranio se volatilizaron en la atmósfera repartiéndose por todo el planeta.
Hubo cientos de miles de evacuados. El número de víctimas es imposible de calcular porque todavía sigue habiendo víctimas mortales. Algunas de ellas ni tan siquiera habían nacido cuando la explosión. Lo que queda del reactor está ahora dentro de una enorme estructura de contención de acero macizo que sustituye al primer sarcófago que se construyó a costa de mucho trabajo, muchas vidas y mucho sufrimiento, y aún así los esfuerzos de contención siguen siendo a día de hoy constantes. Los efectos en la naturaleza y en los seres humanos pues siguen siendo motivo de debate y de estudio. Por ejemplo, una enorme área boscosa cercana se convirtió en lo que fue denominado el bosque rojo, porque los árboles, a consecuencia de la radiación, se volvieron todos de ese color. En definitiva, un desastre sin precedentes que deseamos que nunca vuelva a repetirse. Lo que pasó en Chernóbil yo creo que marcó un antes y un después en cómo ve la gente la energía nuclear. Sobre todo pues porque, bueno, ni siquiera se puede calcular el número de personas afectadas, cuánta gente murió de cáncer. Aquello tiene además 1000 detalles, o sea, porque se mandó a muchísimas miles de personas hasta la zona, los famosos liquidadores, a poder tapar aquello, o sea, toda una locura. Alejandro Bernal, que está investigando sobre Chernóbil. ¿Qué pasó en Chernóbil para que llegáramos a esta barbaridad? Pues Juanje, haciendo eco de lo que nos comentaba Santi Camacho, el accidente de energía nuclear más importante de la historia de la humanidad, ocurrido el 26 de abril de 1986, un aumento súbito en la potencia del reactor 4 de esta central nuclear de Chernobyl, pues básicamente lo que hizo fue suscitar un sobrecalentamiento en el reactor de este núcleo, y esto produjo una explosión de hidrógeno acumulado en el interior. A mí siempre que hablamos de Chernóbil, me gusta hacer eco de una investigación que hizo un periodista compatriota suyo, Juan Jesús Álvaro Colomer. Este señor publicó un libro llamado Guardianes de la Memoria, y él también tuvo la oportunidad de viajar a Pripyat, allá la ciudad más cercana a Chernóbil, y él describe de manera muy vívida, porque pudo entrevistar a algunos de los sobrevivientes, lo que ocurrió en este año, en el 86. Él comenta, por ejemplo, como Pripyat era una ciudad que tenía aproximadamente 50.000 habitantes, y cuando pasada la 1 de la madrugada de ese día de abril sonó esta detonación, muchos se asomaron a ver de qué se trataba, vieron un extraño resplandor en el cielo, y posteriormente comenzaron a tener a percibir un sabor un poco amargo en sus bocas y a sentir una lluvia, pero una lluvia invisible, como si miles de partículas los estuvieran atravesando en este momento. Otro de los hitos que comenta Álvaro Colomer fue precisamente la evacuación pues de la ciudad de Pripyat. Y esto fue muy interesante, Juan Jesús, porque pues originalmente el ejército soviético llegó 36 horas después de este suceso, y este periodista Álvaro Colomer comenta cómo muchos de las personas que habitaban normalmente en Pripyat estaban haciendo sus quehaceres diarios, llevando una vida normal, cuando de repente comenzaron a ver soldados del ejército soviético totalmente equipados con trajes antirradioactivos. Ellos, sorprendidos, les preguntaban, bueno, pero ¿ustedes por qué están así? Ningún soldado se atrevió a decirles lo que estaba ocurriendo en este momento. Y sobre todo cuando llegaron los soldados a Pripyat, les dijeron a los pobladores, bueno, evacúen todo, nos vamos a ir para un día de deporte, vacacionales, un fin de semana, no se lleven muchas cosas. Y aquí hay un drama que, aparte de la gran cantidad de pérdidas humanas que ocurrieron debido a este incidente, nos remite a la pérdida y al abandono de las mascotas de muchas personas que vivían en Pripyat, Juan Jesús. Y es que, según este periodista español, cuando evacuaron la ciudad,
los soldados que se quedaron custodiando esta evacuación comenzaron a escuchar a los perros y a los gatos aullando, haciendo ruidos, obviamente reclamando alimento, extrañando a sus dueños, hasta que el último de estos sonidos se silenció días después. Una ciudad que después de este incidente quedó totalmente desierta. Y tenemos un audio, Juan Jesús, de cómo el máximo gobernante, representante del gobierno de la Unión Soviética en ese momento, en rueda de prensa, emitió a nivel internacional lo que estaba sucediendo. El señor Mikhail Gorbachev, en una rueda de prensa que ocurrió el día 14 de mayo de 1986. Un audio histórico. Vicky, ¿nos pones el audio Gorbachev, por favor? Buenas tardes, camaradas. Todos ustedes saben ya qué desgracia nos ha ocurrido. La avería en la central nuclear de Chernóbil, que ha afectado a la población soviética y ha conmocionado a la comunidad internacional. Es la primera vez que chocamos con la realidad de una fuerza tan amenazante como la energía nuclear que escapa al control. Sí, realmente un audio de Mikhail Gorbachev hablando de algo que marcó la historia. No creo que Diego Torres, me parece que no tiene, se le cayó la llama. Sí está ahí Diego. Diego, ¿qué pasó en Chernóbil para que sea la mayor barbaridad nuclear de la historia? Bueno, yo creo que fue los dos grandes accidentes en la historia tuvieron los resultados fueron los mismos, pero sus orígenes bien diferentes. En el primero, el de Chernóbil, fue un descuido absoluto de cualquier política de seguridad en una planta nuclear. Es decir, en Chernóbil los diseños estuvieron mal, el sistema podía ser detenido por seres humanos. Hoy en día tenemos las plantas nucleares, se apagan automáticamente, y así uno quiera apagar una alarma, la alarma no se apaga hasta que el sistema no sea seguro. Tienen sistemas de parada automática. Chernobyl era un sistema de parada manual. El régimen soviético era un régimen con un nivel de secretismo muy alto. Utilizaba los propios reactores para producir no solamente energía eléctrica, sino también enriquecimiento de uranio para bombas nucleares, de plutonio. Entonces, todo eso hicieron que al final los reactores tuviesen una baja calidad. Y de hecho no me extrañaría en este momento que muy seguramente el accidente de Chernobyl fue el más grande, pero muy seguramente accidentes, si no similares, pero sí seguramente algunas fugas de energía, explosiones menores debieron ocurrir en otros reactores durante esa época, porque básicamente los niveles de seguridad eran terribles. ¿Qué pasó? Probaron un reactor, los técnicos no sabían la velocidad a la cual la temperatura se moderaba. Lo que hace un reactor nuclear es producir calor. Eso es lo que hace un reactor nuclear. Y con ese calor yo le inyecto agua y la temperatura es tan alta que produce vapor, y el vapor mueve turbinas que generan electricidad. Una de las grandes preguntas, el truco del reactor es siempre mantenerlo en unos niveles de temperatura óptimos. Si sube mucho, el agua se disocia porque la temperatura es muy alta. El agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es el combustible más potente que tenemos. Entonces la acumulación del hidrógeno más el oxígeno más el calor producen una explosión. Y eso fue precisamente lo que pasó en Chernobyl, y también pasó en Fukushima. Pero en Chernobyl pasó porque durante la prueba de seguridad no previeron que no estaban en capacidad de saber a qué velocidad subía la temperatura. Subió la temperatura mucho más rápido de la reacción misma que tenía el sistema para enfriar de nuevo el reactor. Se empezó a acumular hidrógeno y explotó el reactor. Explotó el reactor significa no es que hubiese una explosión nuclear. Lo que hizo fue que el hidrógeno acumulado, más el oxígeno, más el calor, genera una explosión tan grande que la tapa del reactor, que pesaba varias miles de toneladas, eso era bien pesado, se levantó. Entonces, porque eso fue una explosión, pero insisto, fue una explosión de hidrógeno, más el carbono, porque ahí hay grafito, eso fue lo que explotó. Pero claro, se levanta la tapa, abre la explosión y todos los materiales radioactivos, más los materiales contaminados, van al aire. Entonces van al aire, se produce pues esta explosión. El reactor no estaba cubierto, como en el caso de Fukushima Daiichi. Ustedes miran las fotografías de Fukushima Daiichi, son 4 cubos tapados precisamente porque se aprendió que los reactores no deberían ser descubiertos, como el caso de Chernobyl. En el caso de Chernobyl sale los materiales, se produce un
una nube radioactiva, efectivamente, en lo que nos hablaban del bosque rojo. La cantidad de radiación fue tan grande en los primeros momentos que parte del bosque dejó de producir fotosíntesis y los árboles básicamente se murieron. Y uno de los problemas que tuvieron que atacar en ese momento fue que los árboles que la gente utilizaba para leña, pues no se podían utilizar para leña, porque si usted los utiliza para leña, están contaminados. Y el gran problema de la radiación es que si ustedes meten radiación dentro de su organismo, esa sí es letal. Gran parte de la radiación, su piel es capaz de detenerla. Pero en este caso, toda la madera tuvo que ser recolectada. Y debido también al secretismo, no se hicieron acciones que sí pasaron en Fukushima Daiichi. Por ejemplo, solo recogiendo la capa de tierra, los primeros 30 centímetros de capa de tierra, recogiéndola rápidamente, acumulándola en un sitio para que decayera, era una cosa suficientemente segura para volver a poblar el área. Eso no pasó. En Fukushima sí pasó, y en Chernobyl no pasó. Y como no pasó, la tierra va yéndose hacia el fondo de la tierra y cada vez es más y más difícil. En la medida que se vaya metiendo esa polvo radioactivo que cayó, va a ser más difícil. Yo te comento una cosa, te tengo que cortar porque ya mismo viene el informativo. Cuando yo trabajaba en España en Cuarto Milenio, hicimos un documental, La Noche del Fin del Mundo. Entrevistamos al fotógrafo que manda el gobierno soviético conforme sucede todo esto, lo meten en un helicóptero y van volando toda la zona, y el tipo llegó y obviamente las fotos ninguna salió, todas estaban veladas. O sea, no pudo fotografiar absolutamente nada de la cantidad de radiación que había. O sea, yo creo que aquello fue una cosa de loco. Yo he hablado con ucranianos y es un tema que les cuesta muchísimo. Pero como le pasó a Becquerel cuando descubrió la radioactividad. El fotógrafo que ustedes entrevistaron sufrió el mismo incidente de Becquerel cuando descubrió la radioactividad. Efectivamente, todo se le veló y no pudieron ver absolutamente nada, y días más tarde le mandaron luego otra vez. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol, que ahora leemos vuestras preguntas y comentarios. Si no, vayáis que ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, en Caracol Radio, haciendo periodismo de misterio. Y, lo prometido es deuda, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Alejandro Bernal, ¿qué están preguntando los noctámbulos a través del numeral Enigma Caracol? Aquí Diego López nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es el nivel de radiación soportado por el ser humano y los animales? ¿Y qué instrumentos se utilizan para medirlos? Diego, esa respuesta es tuya. Me aprovecho entonces para hacer una clarificación. Mire, todo emite radiación, todo, absolutamente todo cuerpo que esté por encima del ser absoluto. El ser absoluto solo se encuentra por allá en el espacio profundo. Todo cuerpo emite radiación. De hecho, vivir al lado de una planta nuclear es increíblemente seguro por los métodos de contención de la radiación que tiene, pero dormir junto a una persona, por ejemplo, o fumar, produce o hace que uno consuma más radiación o que el cuerpo reciba más radiación que vivir al lado de una planta nuclear. O por ejemplo, sí, es cierto, dormir al lado de una persona, la persona produce radiación y la radiación que absorbe es mayor que la que si viviera al lado de una planta nuclear. Entonces, o por ejemplo, un camionado de papa o de plátano que tiene potasio también produce más radiación que una planta nuclear. Entonces, para clarificar, por todo lado hay radiación y el cuerpo humano y los seres vivos tenemos una protección natural a la radiación. De hecho, es uno de los mecanismos que ha creado la selección natural. Nosotros somos capaces de resistir esa radiación. Hay una cantidad que es el Siever, y creo que se puede que me equivoque y ahora se me va rápidamente el número, yo debería sabérmelo de memoria, pero por debajo del 0.05 milisieverts es la cantidad que más o menos uno debería tolerar, y está digamos que está bien por encima de la radiactividad natural que existe. Para el caso de las explosiones nucleares, cuando uno se encuentra muy cerca, entonces la cantidad de radiación que recibe puede ser miles y hasta millones de veces la radiación que uno recibe en una placa de tórax para rayos X, ¿no? Y eso es fatal. Ya cuando uno está hablando de Siever,
5 o 10 ciber lo matan a uno en cuestión de horas, produce vómitos, se le cae el cabello, se parte el ADN. El gran problema de la radiación es que fractura el ADN, entonces empiezan a ver los defectos genéticos, etcétera. Porque serían como miles de balitas pequeñas que te atraviesan, ¿verdad? Sí, bueno, existen 3 tipos de radiación: alfa, beta y gamma. La radiación alfa son bolitas muy pequeñas, efectivamente, pero son detenidas por la piel. La piel, solamente la piel, detiene esa radiación alfa. La radiación beta son electrones, son muy energéticos, esos son realmente peligrosos, son de los que más se producen en los reactores nucleares. Y la radiación gamma, que es un tipo de luz, pero altamente energética. La radiación gamma es tan energética que atraviesa todo casi sin hacerle. Pero una pregunta, Diego, cuando sucede algo como lo de Chernóbil, ¿qué tipo de radiación es la que nos impacta? De las tres. Las tres. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se utiliza, por ejemplo, el plomo? Veo una de las preguntas, creo que también de Diego López, ¿por qué se utiliza el plomo? Bueno, el plomo detiene los 3 tipos de radiación, en general, alfa, beta y gamma, ¿no? La radiación alfa la detiene un pedacito de papel, y por eso es que uno siempre ve en los accidentes nucleares que la gente está vestida de blanco. Pues está vestida de blanco porque ese traje blanco detiene la radiación. Las partículas alfa son producidas especialmente en materiales como el polonio. No sé si ustedes han escuchado, a los espías rusos les encanta matar utilizando polonio. Eso es una maravilla, porque esos son unos pocos gramos de polonio. Usted lo ingiere, se mete en su sistema, empieza a destruir su sistema linfático, y usted cree que le tiene un cáncer, pero es una cosa muy agresiva. Como tiene un tiempo de vida tan corto, de 30 días, desaparece a los 60 días prácticamente. Entonces a la gente se le empieza a caer el cabello, empieza a vomitar, no saben qué tienen, creen que tiene un cáncer, que una metástasis. En un país como Colombia, honestamente, si a uno lo envenenaran con polonio, uno ni se daría cuenta. En países como el Reino Unido, como esos ya lo han hecho, esos rapiditicos, los médicos llegan y dicen, lo envenenaron con polonio, hermano, lo mataron. Sí, y no tiene vuelta atrás. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios hay? David Santiago, esa pregunta es interesante. ¿Por qué en Chernobyl hablan de Röntgens y no de milisieverts? Porque es otra medida para medir la radiación. Estas ciencias nucleares fueron desarrolladas relativamente lento y rápido para nuestro estándar de la ciencia. Una medida que se utilizaba antiguamente era precisamente el Röntgen, porque el Röntgen era la medida que antiguamente se empleaba para la medición. Hay una asociación entre Röntgen y milisievert. El milisievert, por el contrario, no solamente mide la cantidad de radiación, sino el daño de la radiación. O sea, uno puede recibir una radiación gamma, determinada cantidad, pero no va a pasar que si recibe la misma cantidad con radiación beta o alfa, es más peligroso. Entonces el Röntgen era una unidad que se utilizaba, el Sievert es una unidad que es más pegada a las unidades radiológicas y evalúa el daño que a mí me produce la radiación, porque el Sievert me dice qué tipo de radiación y cuánta energía estoy absorbiendo efectivamente. ¿Qué más preguntas y comentarios, Alejandro? Karina Prieto, escuché que había un reactor nuclear en Colombia. ¿Dónde está y qué tan peligroso es? Qué buena pregunta. Efectivamente, durante los años 50, durante el programa de Átomos para la Paz, y precisamente cuando estaba empezando el auge de la Guerra Fría, los Estados Unidos hizo una serie de donaciones de reactores nucleares de prueba de muy baja potencia. Entre esos, Colombia recibió uno de esos reactores. El reactor queda exactamente en la mitad entre el aeropuerto y el centro de Bogotá, en la 26,50, ya queda. Al lado de la Universidad Nacional. Es un reactor de una potencia muy baja y es un reactor tipo triga, muy interesante así que es de juguete. Entonces, cuando lo diseñaron, le hacían la promoción que ese era un reactor para tener en los colegios, y pues va a ser muy osado lo que voy a decir, pero yo sí lo creo, porque esos reactores son de muy baja potencia, y cuando alguien comete un error tipo lo del Chernobyl, el reactor mismo se apaga, porque la temperatura hace que las barras de uranio se separen y el reactor inmediatamente baja su potencia y baja su reacción. No es peligroso. Siempre la gente ha dicho que bueno, que puede haber peligro porque van allá y se roban el material nuclear. Digamos que eso es posible, pero creo que sería una estupidez, porque quien lo hiciera se vería expuesto a cantidades de radiación que no quiere tener. No tenemos esos problemas. O sea, sigue siendo funcional.
Sí, lo utilizamos, es funcional, se utiliza para hacer pruebas, hay investigaciones para hacer calibración, estudio de materiales, inclusive varias universidades han utilizado el reactor, y actualmente era el antiguo Instituto de Asuntos Nucleares, ahora está encargado el Ministerio de Minas, Energía y Ingeominas, y ellos hacen uso del reactor. Efectivamente es funcional sin ningún problema. Como les decía, es más peligroso dormir con alguien que estar al lado de ese reactor. Una pregunta más, Alejandro. Miguel Villanueva, con la protección adecuada, ¿cuánto puede durar un ser humano en Chernobyl? Bueno, es otra muy buena pregunta. Cuando la gente habla de que nadie va a poder vivir en 20.000 años, sí tienen razón, pero esos 20.000 años hace referencia al centro del reactor. O sea, donde ocurrió el accidente como tal, allá justo donde hay una cosa que la temperatura fue tanta que el material nuclear se fundió con el concreto y creó una cosa que se llama la pata de elefante. Esta cosa es increíblemente radiactiva. Allá, hasta que no decaiga todo en 20.000 años, nadie va a poder vivir. Pero Chernobyl continuó operando por lo menos 2 años más. Los otros reactores nucleares, debido a la necesidad de electricidad, continuaban operando por 2 años más. Y hoy se ha visto en la región, ya poco a poco algunos habitantes, alrededor de 100 familias viven en la región. Hace 2 semanas se produjo un reporte científico muy interesante, en la cual se mostró claramente estos famosísimos niños de Chernobyl, los supuestos mutantes que existieron de los nacimientos, de los que fueron expuestos a la radiación, y los habitantes, pues que tales mutaciones no existían. Hicieron un secuenciamiento genético de parejas de padres y de madres y descubrieron que los hijos no tenían mutación. Hay un tipo de mutaciones especiales, novo, que se producen de manera natural, no las tenían, y los niños no tenían ningún tipo de defecto genético asociado a la radiación. Entonces, la pregunta es ¿cuándo pueden vivir? Depende del área, entre más alejado mejor. El gran problema es que de todas maneras tenemos el problema de la tierra, que habría que removerla, pero yo estimo que a lo largo de los próximos 20 años vamos a ver cómo poco a poco las personas van a ir poco a poco volviendo a la región. Vemos que allá viven ahora lobos y caballos salvajes, y no hay ni lobos de 3 ojos ni caballos de 3 ojos. Pero bueno, las 100 familias que viven sí son prácticamente indigentes, es gente muy pobre que no tenía nada y viven allí, o sea... Claro, y además que otra cosa, no solamente son indigentes, sino que el problema es que la región no tiene agua, no tiene electricidad, o sea, es una región, la gente dice, yo me voy a hacer turismo. O sea, ¿qué se quiere ir a hacer turismo? Qué pena con los turistas, yo sé que hay gente que le gusta el turismo extremo, pero a los turistas les gusta también tener el bed and breakfast, ¿no? Y eso ya no lo van a encontrar, pero para nada. Ahora nos van a contar, ahora Santiago Camacho nos va a contar su experiencia de cuando visitó Chernobyl. Bueno, explota este reactor nuclear en Chernobyl, el accidente nuclear más importante de la historia. No sabemos las víctimas, el número de víctimas es imposible calcularlo. Hay una figura que es muy curiosa desde mi punto de vista, que fueron los famosos liquidadores, que fueron miles y miles de personas que iban allí y estaban cerca de ese reactor nuclear durante 1 minuto, 2 minutos. Alejandro Bernal, ¿qué eran los liquidadores? Pues Juan Jesús, básicamente fueron funcionarios y voluntarios soviéticos que fueron llevados a la zona para tratar de paliar todos los efectos que iba a producir, pues, o más bien que había producido la explosión de este reactor. Se calcula al día de hoy que fueron aproximadamente unos 600.000 liquidadores, 600.000 personas que fueron llevadas allá a Pripyat, a la ciudad más cercana, a la central de Chernobyl, para hacerle frente a esto. Y hay un testimonio, Juan Jesús y oyente, realmente impactante. Y los invito a todos los oyentes a que se metan a mi Twitter, @AleBernalPress con @S, con el numeral de esta noche, Enigma Caracol. Es un artículo que fue publicado por el diario El País de España en el año 2006, el cual recoge el testimonio de Lyudmila Ignachenko. Pues resulta que esta señora era esposa de un bombero, Vasily Ignachenko, quien fue
uno de los 600.000 liquidadores que tuvieron que ir de primera mano a hacerle frente a este accidente. Sí, estos señores, perdón un segundo, llegaban hasta muy cerca del reactor y lo que hacían era echar unas paladas de tierra, estar allí como un minuto, con unas placas de plomo todo súper tosco, darse la vuelta e irse, o sea, ya. O sea, eso fue lo que hicieron, pero que es una locura. O sea, yo creo que desde un punto de vista a día de hoy sería algo impensable. O sea, pero bueno, estamos hablando de la antigua Unión Soviética y cualquier cosa era posible, porque claro, todas esas 600.000 personas quedaron expuestas a un nivel de radiación absurdo, ahora que nos lo comente Diego. Pero termina y escuchamos ese audio. Pues resulta, Juan Jesús, que lo que comenta la señora Ignachenko es que aproximadamente a las 7 de la mañana del día siguiente en el que se produjo la explosión, llamaron a su esposo fue a la zona y horas después la llamaron de un hospital. Ella se dirigió al hospital de Pripyat y comentó que cuando lo vio allá estaba muy hinchado, se veía muy inflado, que casi no se le veían los ojos. Pasaron las horas, al señor se lo llevaron a Moscú y les voy a leer a continuación literalmente lo que ella comentó de las últimas horas de vida de este liquidador, quien estuvo muy cerca de este accidente. Dice Ludmila lo siguiente: tenía el cuerpo entero deshecho. Todo él era una llaga sanguinolienta. En el hospital, los últimos 2 días le levantaban la mano y el hueso se le movía, el hueso le bailaba, se le había separado la carne. También tenía pedacitos de pulmón que le salían por la boca y se estaba ahogando con sus propias vísceras. Ya se imaginarán, perdonen lo literal y específico que fui, pero eso fue la descripción que hizo esta señora y le reitero, sale publicada en el diario El País de España. Este señor falleció horas después y fue tan impactante esto, Juan Jesús, que ella comentaba que cuando la hicieron entrar a la morgue, el cuerpo de su esposo estaba tan inflado, tan hinchado, que no pudieron encontrar unos zapatos adecuados para ponérselos, pues para brindarle la cristiana sepultura. Y sobre los liquidadores tenemos un audio, Juan Jesús. Efectivamente, pero antes me gustaría contarles un dato también interesante frente a ese tema de los liquidadores. Hay una novela que se llama Voces de Chernobyl, es escrita por Svetlana Alexievich. Este libro fue el que se usó en gran medida, los testimonios que recoge esta periodista durante casi 20 años, porque no fue solamente las situaciones que ocurrieron en ese primer momento, sino las que se derivaron después de los liquidadores que estuvieron allí. Fue la que inspiró la serie de HBO de Chernobyl, que es bastante famosa y que es bastante, pues según dicen, bastante fiel en muchas cosas a la verdad acerca del ocultamiento y bueno, toda la situación como se presentó está basado en este libro, Voces de Chernobyl. Sí, y o sea, los testimonios son una cosa tremenda. Bueno, vamos a escuchar a un liquidador. Vicky, ¿nos pones el audio de Chernóbil, por favor? 800.000 trabajadores fuimos usados como robots para limpiar la contaminación radiactiva. Ahora estamos enfermos y nuestros problemas solo acabarán con la muerte. Todavía hoy quedan muchos restos del accidente de Chernóbil y sus efectos van a durar los próximos 20.000 años. Fue un momento dramático de mi vida. Vi la muerte desde muy cerca. Caían trozos de pared y vi la parte alta del reactor. Había un gran flujo de neutrones ardiendo como en una cocina. Yo recuerdo cuando hicimos aquel documental, el de la noche del fin del mundo, y se entrevistaba a varios liquidadores y comentaban, no sé, y ahora Diego que nos diga que es el científico, comentaban que aquello era como una especie de mano invisible, que a algunos los tocaba y a otros no, porque otros vivieron normal y otros en cambio cáncer, tal, no sé qué, o sea, era como una especie de ruleta rusa. Diego, ¿qué pasó con esta gente? O cómo, claro, o sea, es que es una cosa muy heavy, o sea, porque estuvieron muy cerca del reactor y además con unas placas de plomo que se metían en una especie de gabardina, o sea, una cosa súper cutre, o sea, súper mal. Pues sí, realmente creo que a medida que nos vamos alejando de la fecha del incidente, las técnicas científicas y de investigación han mejorado, sobre todo en lo que se refiere a
al secuenciamiento genético, ¿no? Precisamente este estudio del que les hablé en la sección anterior se hizo también con liquidadores que tuvieron hijos, inclusive a los liquidadores mismos. Parte de los resultados que encontraron era que no tenían mutaciones genéticas relevantes, por lo menos en lo que se refiere al ADN que se transmite a sus hijos, ¿no? Entonces sí, la radiación es una cosa. Hasta el momento sabemos con toda seguridad, tenemos alrededor de 35 personas que sabemos con toda seguridad que murieron de forma directa en Chernobyl, o sea, que murieron porque efectivamente, el caso de este bombero, murieron efectivamente por la cantidad de radiación. El resto de personas es muy difícil de determinar, primero porque hay muchos tipos de cáncer, o sea, de verdad que es que tenemos más de, no sé, creo que más de 100 tipos de cáncer, si mal yo no lo recuerdo, y el cáncer se produce de diferentes maneras y bajo diferentes circunstancias. Asociar que ese cáncer originado fue específicamente por Chernobyl ha sido bien complejo y muy seguramente se están haciendo estudios en este momento. Entonces, yo creo que sí podemos tener una cifra aproximada, pero estoy seguro que esa cifra no va a pasar, estoy casi seguro no va a pasar de los 150 personas, no va a ser el caso de la represa de Pinchao en el 75, si mal no lo recuerdo, por ahí en China, cuando se cayó la primera noche, mató a 50.000 personas, ¿no? La gente siempre dice, ay, es que la energía nuclear le pasa a lo de los aviones, es increíblemente seguro. Cuando hay un accidente, pues claro, es terrible, pero mueren más personas a diario en accidentes de tránsito que los que mueren en todo un año por accidentes de aviación, pero cuando se cae un avión, todo el mundo lo sabe. Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar un audio de alguien que sí ha estado en Pripyat y que nos cuente su experiencia. Vicky, ¿me pones el audio 2 de Santiago Camacho, por favor? Hace ya 10 años que viajé a la zona de exclusión de Chernóbil, o la zona, como se la llama por allí, o la zona muerta, o la zona de los 30 kilómetros. 30 kilómetros alrededor del lugar del accidente de Chernóbil. 30 kilómetros que cuando pasas la barrera son como entrar en otro mundo. Un mundo fantasmal de carreteras absolutamente vacías, muy limpias, de un silencio sepulcral como no he podido percibir en ningún otro lugar de la Tierra, salpicado por las ruinas de pequeñas aldeas que antaño estaban vibrantes y llenas de vida, colegios, granjas, iglesias. En el centro de toda esa devastación absolutamente posapocalíptica se encuentra lo que antaño fue la floreciente ciudad de Pripyat, una ciudad construida expresamente para los trabajadores de la central, a todo lujo, porque a los trabajadores de la industria nuclear se les mimaba, o al menos se les mimaba con todas las comodidades que podía ofrecer la Unión Soviética. Lo que más me llamó la atención al llegar a Pripyat es lo diferente que era de lo que esperaba encontrarme, porque había visto documentales, había visto imágenes, conocía la ciudad casi a la perfección, pero no aquello que me encontré, porque en tan solo 25 años la naturaleza había empezado a reclamarlo todo con una ferocidad y una eficacia absolutamente asombrosas. Pripyat era una especie de bosque. La vegetación se estaba adueñando absolutamente de todo. Era un lugar fantasmal donde ibas entre árboles y de repente te encontrabas un edificio de apartamentos, una escuela, un polideportivo. En un acto de temeridad escalamos hasta uno de los edificios más altos de la ciudad, el emblemático Hotel Polisia. Fue un acto de temeridad porque la escalera que da acceso a la azotea ya estaba en muy mal estado e incluso en algún punto ya se había derrumbado. Y pudimos comprobar desde la azotea que efectivamente tan solo los edificios de mayor altura conseguían salir de entre el mar de árboles. Y en aquella misma azotea
estaba creciendo un árbol vigoroso que había reventado literalmente las baldosas del suelo, y que estoy convencido de que algún día, cuando crezca y se haga fuerte, será el responsable de que todo el hotel se venga abajo. Nuestro guía nos iba avisando de los puntos en los que había más radiación y los que teníamos que evitar. Vimos lugares que nos llenaron de emoción: el polideportivo destartalado con su piscina vacía, la escuela que todavía tiene cuadernos y libros abandonados por todas partes, las pequeñas camitas de la guardería con alguna muñeca mugrienta entre los hierros. Y después fuimos a la central, fuimos a mirar directamente a la cara al monstruo. Estuvimos apenas a 100 metros de el sarcófago que costó tantas vidas construir para encerrar al monstruo nuclear. Y allí comprobé con espanto que aquella heroica construcción se estaba cayendo a pedazos. Menos mal que ya ha sido sustituido por el nuevo sarcófago, que es una obra de ingeniería absolutamente increíble. Pero lo peor no me lo encontré dentro de la zona de exclusión, lo peor estaba fuera. Cuando conocí, y pasé unos cuantos días por allí, conocí a las gentes que todavía viven en los alrededores, que todavía padecen las consecuencias. Nunca olvidaré la entrevista que le hice a una muchacha, una adolescente, tendría apenas 15 o 16, 17 años como mucho. Era rubia, tenía los ojos azules, era muy bella, o al menos lo habría sido si la mitad de su cara no hubiera estado deformada por una malformación congénita a causa de la radiación. Seguramente nació 10 u 11 años después de la catástrofe, y a pesar de eso, la explosión del reactor de Chernóbil marcará su vida para siempre. Bueno, pues ahí está el testimonio de alguien que fue. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Por cierto, muchas gracias a todos. Ya somos séptimos del país en Trending Topic. Todas vuestras preguntas, que luego le pasamos preguntas a Diego, que seguro que tenéis. Y no os vayáis, que ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Repito, muchas gracias a todos, somos séptimos del país en Trending Topic. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso de qué es lo que sucede en la Guerra Fría. Nos hemos ido a Chernóbil y tenemos hasta un testimonio de una persona que estuvo allí en la ciudad de Pripyat. Por cierto, para mí el gran misterio de Chernóbil, y esto es una cosa muy curiosa, el periodismo se basa en hechos. En la Biblia, en el Apocalipsis, cuando llueven ríos cuando llegan tormentas de fuego y cosas así, y el agua se convierte en una cosa que se llama ajenjo, resulta que el nombre de esa zona, de donde está Pripyat, en ucraniano es ajenjo, lo mismo que aparece en el Apocalipsis. Y es un dato muy curioso, simplemente lo digo como curiosidad, que es el nombre en ucraniano de la zona. Bueno, a lo que vamos. Hemos hecho un repaso por esto y ahora nos falta el último gran desastre nuclear, que fue Japón en Fukushima, justo el 11 de marzo del año 2011, justo después de un gran terremoto. Llega un tsunami y destroza esta central nuclear. Ruby Hernández, ¿qué fue lo que pasó en Fukushima? Bueno, Fukushima fue una serie de eventos desafortunados que arrancó antes incluso del terremoto. La historia nos cuenta que 13 años antes del terremoto, un funcionario había reportado a TEPCO, a la empresa que manejaba la empresa de energía nuclear, que había una fisura en algunos de sus muros, y el funcionario fue despedido. La empresa no quiso hacer el mantenimiento, de hecho
Cuando aparece el desastre, el New York Post revela una cantidad de demandas que se habían hecho para cubrir temas de seguridad y que TEPCO pasó por alto con el gobierno japonés, y pues de hecho 10 años después ellos tuvieron que asumir la culpa de esa situación. Entonces bueno, ya con unos temas de seguridad complejos, la planta estaba diseñada para soportar un huracán, pero no para un tsunami. No, era algo que no se había pensado, a pesar de estar en la zona en la que estaba ubicada y de tener pues este lugar un antecedente fuerte en terremotos y estar pues ubicados en el cinturón de fuego. Sucede el terremoto, que es de 9.0, pues es un terremoto muy fuerte, es uno de los más fuertes que ha sufrido la Tierra. Esto generó el tsunami con olas que oscilaban entre los 12 y los 17 metros, y la planta solamente tenía un muro de contención que estaba diseñado para los 5 metros y medio. Pues por supuesto esto inunda la planta nuclear y pues ocurre el accidente radioactivo, en donde pues se libera, o sea, se queda metida dentro del agua, pues la planta, se libera una carga radioactiva que pues no se compara con lo que sucedió en Chernobyl en términos de la cantidad de radioactividad que se libera al medio ambiente, pero pues por supuesto que es muy grave. Cuando Japón sale a decir, el gobierno japonés sale a decir la situación, primero clasificó el accidente nuclear como tipo 4. Ya después tuvieron que decir no, esto se iguala a Chernobyl, es tipo 7. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que todo este tipo de situaciones y de serie de cosas que pasan alrededor del accidente nuclear pues hacen pues que la gente definitivamente pierda la credibilidad en lo que está sucediendo, porque no se paran a decir de frente, bueno, está sucediendo tal cosa, sino todo el tiempo hay un ocultamiento, porque estamos hablando de energías nucleares y porque sabemos que las energías nucleares pues cargan el estigma de lo que se hizo con las bombas y lo que se hizo pues para usarse como armamento. Entonces, por supuesto, es un tema que es muy complejo. En este momento la radioactividad sigue latente. Los liquidadores esta vez se convirtieron en robots. La cantidad de millones de dólares que se han invertido en construir robots que lleguen a la zona, pues es muchísimo dinero en mantener en este momento estable esta situación. Sin embargo, volvemos al tema, ¿no? De los físicos dicen unas cosas, la gente del común dice otra, los políticos dicen otra. Estamos a puertas que en el año 2023 se abran las compuertas del agua que en este momento está en el lugar de Fukushima. Por supuesto, dicen que son aguas tratadas, que el nivel de radioactividad pues que no va a afectar a los seres humanos, pero pues hay otros lados de la oposición que dicen que no creen en esto, pero pues obviamente es porque se ha dado todo en un velo de ocultamiento y de no decirle a la comunidad la verdad. Además de lo que hemos visto en el tema en Fukushima, en Chernobyl, bueno, lo que hemos visto durante todo el programa, hay una situación que me gustaría poner sobre la mesa, y es el drama humano que hay detrás de todo esto. Si bien es cierto, la radioactividad como tal, como nos explicaba el profe Diego, no es que, o sea, el impacto como tal, son pocos los seres humanos que como tal se puede contar que murieron en estos accidentes. Sí hay una cantidad de secuelas humanas que se pueden evidenciar hoy día en lugares como Fukushima o como Chernobyl, y es que dejar su vida atrás, o sea, encontrar una ciudad hoy día en donde todavía está el pocillo del café sobre la mesa, en donde la vida se quedó de alguna manera suspendida, y tener que iniciar una nueva vida en otro lugar, pues definitivamente representa un drama humano. A la gente no se le dijo cuáles iban a ser sus afectaciones en salud, no se le dijo nunca a cuánta radioactividad habían estado expuestos. Por supuesto, en el 2011 pues ya existía una red de comunicación mucho más fuerte que en el 86 cuando ocurrió el evento en Chernobyl. Entonces la gente empezó a estigmatizar a todas aquellas personas que estaban en Fukushima, les generó exclusión, no solamente a las personas, sino a los productos y a la agricultura de la zona, a la pesca de la zona. Nadie quería consumir productos de Fukushima. Le cerraron las puertas a los mercados en 56 países.
pues por supuesto esto trajo todo un revés económico del que la gente no se ha podido levantar todavía. Pues hay gente que demuestra que en este momento hay fábricas de cerveza, hay lugares de agricultura, pero pues todavía hay cierta reticencia a decir, bueno, yo consumo esto por todo el velo que hay detrás de desinformación del tema de la radioactividad. Y un tema que me pareció muy interesante es que una socióloga japonesa hizo un estudio con taxistas y con personas que van a las diferentes zonas que en este momento se están repoblando, porque pues hay lugares que se han vuelto habitables. El gobierno ha hecho toda una inversión pues para que los lugares sean habitables, y se habla de muchos fenómenos paranormales. Entonces la gente dice que están haciendo alguna carrera muy al mito urbano de Bogotá, que hay una carrera en el taxi, la persona se sube y que se desintegra en la parte de atrás, o que van y la dejan en una zona y las personas preguntan, es que estoy muerta, o sea, como que no hay una aceptación social del fenómeno de lo que sucede. Entonces, la socióloga, bueno, esto tiene muchas explicaciones, digo lo mismo que Juanje, yo solamente expongo el tema y cada quien se asuma lo que le parece, pero la socióloga daba una explicación científica en que de verdad muchas personas quedaron con secuelas mentales de este proceso, o sea, ansiedad, depresión, entre las muy pocas secuelas, ¿no?, de lo que se puede contar de lo que sucede producto de lo que ocurre en Fukushima. Entonces es esa resistencia al aceptar que pues las personas ya se murieron, no están allí o no van a estar allí, pero pues en el tema religioso japonés la explicación está en que estas personas todavía no han caído en cuenta que han muerto y que sus almas rondan esos lugares. Entonces, como nos damos cuenta, el tema de la radioactividad, más allá de todo lo que nos ha explicado, digo que por supuesto es un aprendizaje enorme, porque como energía se ha comprobado que es una energía limpia, que se ha comprobado que es una energía eficiente, que le genera mucho menor impacto al medio ambiente que el petróleo y otro tipo de energías. El mal manejo, la desinformación, el ocultamiento de información y bueno, el producto de lo que pasó en las pruebas con armamento nuclear, pues hace que la energía nuclear cargue un lastre que es muy difícil de quitar, y va a ser muy difícil mientras no haya información clara al respecto. Sí, claro, y aquí la clave es lo que tú dices, o sea, una cosa es el tema científico, el tema de ingeniería y por qué sucede algo así y qué errores hubo, y otro luego es el tema humano, ¿no? Y el tema humano, pues claro, es que es muy duro para mucha gente, y además cuando hay mentiras por detrás, que es lo que ha solido pasar en todos los accidentes nucleares, ¿no? Igual que en todas las pruebas de armamento nuclear. Diego Torres, ¿qué sucedió en Fukushima? Fukushima sigue siendo muy peligrosa porque vierte radiación al mar, como vemos en la prensa cada 2x3, esto es así, están exagerando, yo no tengo ni idea, por eso tenemos un experto como tú. Bueno, ya, primero que todo, sí, efectivamente, sí hay lo que acaba de decir Rubí, sí es muy cierto, hay un daño humano muy complejo de esto. Muy complejo. Ya, eso sí es verdad. Y pasa además, siempre ha pasado con los grandes avances técnicos, ¿no? Cuando empezamos a dominar la electricidad hubo enorme cantidad de personas que se opusieron a la llegada de la electricidad. Hoy en día es más aceptado, pero hoy en día, por ejemplo, tenemos el cuento de que, oiga, ¿cuáles son los daños de los teléfonos celulares sobre el organismo, no? Y efectivamente, sí, cuando ocurre un accidente, sobre todo con estos temas científicos, y sobre todo porque, tristemente hay que decirlo, a pesar de los enormes progresos, somos una sociedad que todavía no cree en la ciencia, sino, fíjense que todavía hay gente que no se va a vacunar porque es que yo me voy a vacunar, no me van a inyectar el virus. Pues, entonces, mientras no, Marie Curie decía algo muy cierto, muy bonito. Estos son tiempos para saber más, para tener menos miedo. Entonces, eso es cierto y eso es algo con lo que hay que vivir. Efectivamente, ya ha pasado más de una década en el accidente de Fukushima y gran parte de los residuos, que están muy bien controlados, ya han decaído. Recuerden, al principio del programa hablamos del decaimiento, que se convierten en elementos menos peligrosos. Y ya se estima que efectivamente toda esta agua que fue contenida, gran parte de esos residuos efectivamente ya decayeron. Y liberarlos, echar el agua al mar, es un muy buen mecanismo para que efectivamente la radiación se disuelva en el agua, y disolver la radiación es como
Hagan de cuenta, una cosa es tener un vaso de agua al cual yo le echo azúcar, y otra cosa es tener una tonelada de agua a la cual yo le echo azúcar. Entonces, precisamente es una manera muy eficiente, una vez que ya se ha determinado que los elementos reactivos más peligrosos decaen. Desafortunadamente, también hay que decirlo, se requiere cierto nivel de complejidad a la hora de explicar esto, y nosotros los científicos creo que hemos sido muy poco abiertos a hacer difusión científica para explicar esos temas. Yo también acepto que sí, como comunidad científica, nosotros nos hemos como que ese gran triunfo de la ciencia ha puesto a los científicos como que en un pedestal inalcanzable, y yo sí creo que ha faltado mucha difusión científica para que las personas entiendan que son las mejores herramientas que tenemos precisamente para manejar ese tipo de temas. Pero es muy seguro, sí, o sea, lo que quisiera sumar a lo que dice Diego es que estos espacios precisamente permiten develar una serie de mitos y de misterios que se han construido con el paso del tiempo, pero que también hace falta exponer de manera clara las reales consecuencias que tuvieron las pruebas de las bombas nucleares, y cómo estas sí que fueron sistemáticas, que se hicieron de manera reiterativa, como en lugares de Rusia, en Kazajistán, y que no fue solamente una explosión, sino fueron explosiones con los pasos de los años, y los años alcanzaron a dañar las líneas genéticas. Bueno, hay una investigación seria que hay frente a eso, pero eso es un tema usado, la energía nuclear como armamento, y otra muy distinta de cuando usamos la energía nuclear pues para beneficio del ser humano. Diego. Yo quisiera también complementar con algo que está pasando actualmente, que es fabuloso y pasa como desapercibido entre las personas. Miren, la energía nuclear y el conocimiento nuclear ha llegado a tal nivel de precisión que cuando ocurre un accidente nos toman una radiografía y la digitalizamos, y la radiografía es una cosa increíble. Cuando me ocurre un accidente me toman un TAC, me hace una resonancia magnética nuclear. Los tratamientos oncológicos para el tratamiento del cáncer son increíblemente efectivos. El tratamiento también en la seguridad nacional a la hora de saber si hay o no determinados tipos de explosivos. Inclusive la Universidad Nacional de Colombia, uno de los proyectos bonitos, increíbles que tiene, es utilizar radiación para detectar minas antipersona en Colombia. Entonces digamos que y los progresos que hemos tenido gracias a las ciencias nucleares, la gente los vive, los disfruta. Mire, la Internet fue creada en un laboratorio de física nuclear. Estábamos buscando una cosa que es la partícula de Higgs, y en eso creamos la Internet y el protocolo HTTP, y en ese momento estamos creando, hemos develado cómo es que funciona el Sol, y estamos creando en el centro de Francia, de ITER, es un reactor que crea hidrógeno, que es el material más abundante del universo, para poder crear una reacción similar a la que produce el Sol y tener un tipo de reactor nuclear mucho más potente y mucho más limpio. Y si eso llegara a ser cierto, podríamos tener, por ejemplo, hidrógeno hay en todo lado, y la reacción del hidrógeno podríamos utilizarla para tener carros de hidrógeno en lugar de tener carros de gasolina, que es lo más contaminante del mundo, o carbón. Cuando yo quemo hidrógeno, lo que produzco es calor y agua. No hay reacción más sencilla. Entonces estamos viendo toda una revolución tecnológica que la gente debería apoyar. Si tuviéramos un pequeño reactor en Leticia, un reactor nuclear muy pequeño, tipo Marvel, podríamos suplir de energía eléctrica Leticia y no hacer lo que estamos haciendo ahora, llevando una planta diésel, que es lo más contaminante. ¿Y a dónde se van todos los residuos diésel? Adivinen a dónde, al Amazonas. Al río, obvio. O sea, uno dice, a ver, amigo. No, aquí hay un tema y es cierto, faltan 10 minutos y apenas yo quería que Diego nos hablase de los nuevos reactores nucleares. Pero vivimos en una sociedad donde hay una sobreexposición a la información, lo digo como periodista, o sea, tenemos una sobreexposición brutal. A la vez la gente cada vez se fía menos de los medios de comunicación, o por ejemplo se crean, no sé, pues a mí todo el tema de el negacionismo de la pandemia o cosas así me parece un absurdo, que la tierra es plana o no sé, y yo que hago periodismo de misterio soy el primero que lo niego. Pero luego también es cierto que la desconfianza de la gente hacia muchas cosas y tal también normal. Y voy a poner un ejemplo con el tema de la ciencia, ¿vale?
El día que todos los científicos de todos los años se ponen locos es cuando el hombre llegó a la luna y repetimos que el hombre llegó a la luna. Vale. Nunca he visto a nadie contar, por ejemplo, Ernest von Braun, que fue el que nos llevó a la luna, no solamente fue un nazi reconocido y miembro de las SS, sino que en el campo de concentración de Mittelberg, donde se hacían las V2, murieron 20.000 personas. Y la misma ciencia tendría que decir, como hace poco quitaron el padre de la medicina aeroespacial, lo han quitado de todos lados, quitaron sus títulos, porque la misma Academia de la Medicina Alemana, por cierto, fue la que demostró que hizo experimentación con niños. También había que decir, oiga señores, pues Ernest von Braun fue un genio, pero como ser humano, con perdón, una porquería. Pero una porquería. Claro. Sí, Diego. Una cosa, sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que cuando Prometeo le robó fuego a los dioses, el gran problema que tuvo Prometeo fue que lo hizo como un acto egoísta, no porque quería que la humanidad progresara, sino porque quería joder a los dioses, ¿no? Eso es un poquito con la ciencia, somos un poco egoístas. Hoy en día existe una cosa que se llama ciencia abierta, que precisamente busca que la gente, y democracia científica, que busca que la gente esté informada. ¿Para qué? Para que la gente también tome control sobre eso que está pasando. Miren, un gran problema es el secretismo. Efectivamente, cuando la gente tiene secretos y quiere sacarle provecho en secreto, pues los desastres han ocurrido, porque si usted tiene una comunidad informada, la gente va a decir, no, pero usted no puede hacer eso, usted no, bueno, ¿cómo así que usted está acaparando los alimentos para subirle el precio? No, y la gente sabe, no lo permite. Lo mismo pasa con la ciencia, ¿no? Yo creo que tenemos cada día que ser más abiertos, y de hecho yo quiero agradecer Juan Jesús, Alejandro y a Vicky la invitación, porque de verdad que estos espacios son importantes. Yo personalmente creo que como seres humanos tenemos todo el derecho a creer en lo que queramos. Si nosotros queremos creer que la Tierra es plana, mire, yo no tengo ningún problema con eso, pero si en pos de creerlo yo voy a matar un poco de gente y limitar el crecimiento de niños, el buen envejecimiento de las personas, creo que esos son límites que sí hay que tener. Si la gente quiere creer que la Tierra es plana, mire, hasta yo me divierto con eso, me parece fantástico. Pero si resulta que llega un mandatario y empieza a crear leyes convencido de que la Tierra es plana, hombre, no, yo no me lo aguanto. O sea, no. No, hombre, totalmente de acuerdo. O sea, lo que no se puede en ningún caso es, creo yo, desinformar, ¿vale? O sea, en esta sociedad loca que tenemos de tanta información, historias y tal, desinformar no. Luego, obvio, sí, cada uno que crea lo que quiera. De todas formas, también eso con sensatez, ¿vale? En el sentido de, bueno, pues si usted es monoteísta o politeísta o tal, nos metemos en un terreno de la creencia espiritual y genial. Ahora, la Tierra no es plana. Los hechos son los que son. El periodismo también se basa en eso. O sea, hay una cosa que son hechos y obvio la Tierra no es plana. Es una soberana idiotez. O sea, por ahí hay un meme que dice, muestran la Luna redonda, entonces va el telescopio, Marte redondo, Saturno redondo, todo redondo, la Tierra plana. Ah, claro, obvio, la Tierra tiene que ser. No, es un fenómeno sociológico. Un día lo podíamos hacer aquí. Hay un documental buenísimo, lo recomiendo, sobre el tema de la Tierra plana y el movimiento humano que hay detrás, que es tremendamente curioso, y para mí es un fenómeno sociológico. Tampoco le doy mucha más importancia. Faltan 7 minutos, vamos súper justitos. Y me gustaría el cierre ahora de cada uno, pero Diego, intenta en un par de minutitos, por favor. Oye, los nuevos reactores nucleares, que he estado leyendo un montón de esto, están hablando los de la 4ª generación que estarán para el 2030, ¿realmente pueden llegar a ser el futuro energético de la Tierra? Yo pienso que ya lo son. Mire, lo primero es que los reactores nucleares cada día son más eficientes y más seguros, y es muy importante que los costos de la producción de energía no se miden ahora únicamente en cuánto vale generar un reactor. Un reactor es aproximadamente de 3 a 5 veces más caro que tener una represa hidroeléctrica, ¿no? Pero miren los costos de la tierra, inundación, lo que decía Ruby, cuando tú inundas grandes áreas, pues tú estás desplazando un poco de gente, y cuando tú quitas a la gente de la tierra, eso sí que les duele. La energía eólica también es una buena opción, pero ¿y cuando no hay viento? Pienso que tenemos que tener sistemas híbridos, y de verdad como país tenemos que buscar ese tipo de reactores. Son reactores seguros, muy eficientes, además que hacen un manejo y un rastreo total. Nosotros sabemos a dónde van
los residuos nucleares. Nosotros no sabemos a dónde se van los residuos del carbón que quemamos en una termoeléctrica. Bueno, sí lo sabemos, lo que pasa es que no queremos saberlo, ¿no? La gente no quiere saber de dónde vienen los alimentos, pero hacia allá vamos. Yo pienso que es muy importante que cada día sepamos más para tener menos miedo y de verdad hacer una apuesta integral. La producción de energía no tiene que ser medida solamente en el costo, sino también en, oiga, hay cosas que tenemos que invertir por el futuro nuestro. No podemos seguir lo que está pasando en este momento en nuestra bella Colombia. Tomamos decisiones hace 30 años y ahora a los jóvenes les tocó salir a protestar por las decisiones que se tomaron hace 30 años. Y cuando se tomaron hace 30 años estaban basadas en que era barato. No, yo pienso que tenemos que ir un poco más allá. Sí, no, perfecto. Y lo que dije al principio del programa, o sea, hay científicos que están diciendo, oye, si esto es, o sea, aparte de que estos reactores son cada vez mucho más eficientes y más seguros, el tema del cambio climático, mira, y te cito que un día podíamos hacer un programa sobre el cambio climático, o sea, eso es, o sea, el colapso de la civilización. O sea, la gente todavía no tiene conciencia de hasta dónde puede llegar esto. O sea, es que es una barbaridad. Es muy importante entender que el ser humano consume energía. No importa, a medida que va progresando va consumiendo energía. No podemos poner todos los huevos en la misma canasta. Eso es muy importante. Y la energía nuclear es una excelente alternativa para bajar la huella de carbono. En la misma área que ocupa 5 reactores del tamaño de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, digamos unos 5 o 10 estadios. Es el área necesaria para construir los reactores nucleares que le brindarían energía eléctrica a toda Colombia, por ejemplo. Ahora, no podemos únicamente depender de la energía nuclear, pero no podemos tampoco despreciarla y demonizarla. Alemania cometió un error grandísimo y lo está pagando. Es cierto, ellos decidieron por razón política. Nosotros no vamos a tener más reactores nucleares. Y ahora son uno de los países industrializados que más contribuye a la huella de carbono. Entonces sus hijos y demás no pueden salir a correr porque es que adivinen a dónde se va todo el aire que ellos tomaron, decisión tomada hace 30 años. Y ahora los jóvenes mismos dicen, creo que esa decisión no fue tan buena. Esa es una de las paradojas de la energía, que un día hablaremos también de esto. O sea, Francia, por ejemplo, que sí tiene mucha más energía nuclear, la energía además es mucho más barata que en Alemania, y la de Alemania mucho más contaminante y mucho más cara además. Le cuesta casi el doble la energía a un alemán que a un francés. Es una cosa muy loca. Faltan 3 minutitos, así que tenéis cada uno 30 segundos para despediros y vuestras redes sociales. Ruby, por favor. Bueno, un gusto estar con ustedes esta noche. Creo que como conclusión, por lo menos desde esa parte humana, y pues a partir de todo el conocimiento que hemos tenido la oportunidad de compartir hoy, es que es muy importante la divulgación científica en todos los ámbitos y en todas las edades. Es muy importante que tengamos la cercanía con este tipo de información, los hechos, las pruebas, para poder ahí sí decidir qué creer o no creer. Entonces, por eso nos dedicamos a investigar, y mis redes sociales son Ruby Investiga en Twitter, y en Instagram me encuentran de la misma manera. Muchísimas gracias, amiga, por ponernos aquí tu sabiduría y tus conocimientos. Diego, tienes un minutito para despedirte y tus redes sociales también para que la gente te siga. Bueno, a todos los radioescuchas, muchas gracias a todo el equipo de producción detrás. Hay una enorme cantidad de personas en Caracol trasnochando a esta hora, pero también dirigiendo. Mi invitación a saber más, para tener menos miedo, a creer en la ciencia, porque la ciencia funciona, y si no queremos creer, tampoco demonizarla. Mis redes sociales son facilísimas, coloquen Diego Torres Universidad Nacional y allá sale, @Diego Torres _FIS, y allá me encuentran en Twitter y en general en todas mis redes en Instagram. Sigo más Twitter, aunque le he bajado un poquito la física porque estoy en modo activista, pero eso volverá, la física volverá. Diego, muchísimas gracias, y te emplazo que otro día cualquier tema científico también nos colabores y nos des tus conocimientos, porque yo sí estoy convencido, amo la ciencia y estoy convencido que la gente necesita comprender la ciencia y hasta dónde llega. Muchísimas gracias, Diego. Gracias. Alejandro Bernal, 20 segundos para despedirte. Juan G., agradecerle a todos los oyentes que nos convirtieron en la quinta tendencia más importante de Twitter en Colombia, y si les gusta el periodismo de misterio, Juan Jesús y este servidor tenemos un canal en YouTube, Oculto Tras la Sombra, para que se suscriban a todo nuestro contenido, y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @S. Muchas gracias, Juan G. Muchas gracias, Alejandro. Y mi conclusión final:
Pues yo creo que cuando los hombres descubrimos algo, lo más importante es cómo lo utilizamos, nuestra conciencia y nuestra mente. Y creo que voy a poner un ejemplo muy absurdo. Cuando inventamos las armas de fuego, pues obviamente fue para matar a otros seres humanos. Pero si estoy ante un peligro inminente, a lo mejor un arma de fuego me puede salvar la vida. Entonces básicamente es eso. Y cuando estamos en un momento tan tremendamente complejo como el que vivimos ahora, donde el cambio climático puede hacer que, pues que colapse nuestra civilización tal y como lo conocemos, creo que no deberíamos despreciar mirar cualquier tipo de energía, ya que puede ser una solución a un gran problema que se nos viene muy, muy pronto. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.